¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del webinar de Empresas de Familia organizadas por GT Plus. En esta oportunidad vamos a desarrollar las cuestiones sucesorias propias de las empresas familiares. Como siempre, encontrarán en el canal de YouTube la posibilidad de descargar un archivo PDF con el contenido de esta charla, mucho más desarrollado y amplio, y también podrán encontrar ahí un formulario de contacto para hacerme llegar las inquietudes o dudas que puedan llegar a tener y que con todo gusto, como he hecho siempre, me comprometo a responderlas. Voy a compartirles la pantalla de lo que va a ser la presentación del día de hoy, así todos podemos seguirla. Y que, como ya anticipé, va a tratar sobre las cuestiones sucesorias en las empresas de familia. Es decir, cómo lograr una sucesión ordenada de la empresa familiar que busque justamente, que procure la conservación y el mantenimiento de esta empresa, que evite la división o el desmembramiento y que, por sobre todas las cosas, apunte a conservar el valor de la empresa familiar en el proceso de sucesión. Pero antes me gustaría repasar conceptos que vimos en los anteriores capítulos de este webinar. En primer lugar, y como siempre insisto, el protocolo de familia como documento de profesionalización de cada familia, de cada empresa familiar, que se sustenta en 4 ejes. Regular las condiciones de incorporación de los familiares, ya sea a la propiedad de la empresa familiar o a su gestión, y el mantenimiento de la propiedad de la empresa dentro del grupo de la familia. La estabilidad de la gestión como una prioridad muy necesaria para las empresas familiares, la planificación de la sucesión, que de alguna forma vamos a ver en el capítulo del día de hoy, y la prevención de los conflictos. Con anterioridad también vimos las cuestiones societarias de las sociedades familiares y pusimos énfasis en la importancia del desarrollo a medida de los contratos sociales y estatutos de las sociedades para así lograr una mejor adecuación a lo que son las características y necesidades de cada empresa familiar en particular. Importancia decisiva también para 2 aspectos fundamentales de todas las empresas de familia, que es la conservación de la propiedad de la empresa familiar dentro del grupo de la familia, restringiendo la posibilidad de ingresos de terceros, y la prevención de los conflictos, regulando, por ejemplo, aspectos que hagan al desempate de las decisiones societarias y evitar los bloqueos y las paralizaciones que muchas veces, lamentablemente, terminan en un proceso de liquidación de la empresa familiar que lo único que hace es perder valor y riqueza en el camino. Y en el último capítulo, en el capítulo anterior, perdón, de este webinar de empresas familiares, hemos visto las cuestiones relacionadas con la convivencia y con el matrimonio, y fundamentalmente hemos puesto de resalto la nueva posibilidad que da el Código Civil y Comercial de que los cónyuges opten por el régimen patrimonial de separación de bienes, que es el más favorable para una empresa de familia. Entrando ya en la temática del capítulo del día de hoy, vamos a conversar un poco de sucesiones en general y de la sucesión de la empresa familiar, de las particularidades que ésta tiene y de las herramientas legales que el Código Civil y Comercial pone al alcance de las familias para tratar de planificar y lograr, como dije al principio, una sucesión ordenada. El Código Civil y Comercial, por defecto, establece una sucesión legal, es decir, determina quiénes y en qué orden van a suceder a una persona en caso de su fallecimiento. Esta sucesión legal también se llama intestada, es decir, cuando el propietario de los bienes, el causante, como se lo llama en el lenguaje del derecho, no otorga testamento. En esta sucesión legal va a haber herederos legales, es decir, aquellos que, si no hubo testamento
y una persona fallece, la ley determina que lo van a suceder. Estos herederos legales son los ascendientes, el cónyuge supérstite, los ascendientes y los parientes colaterales, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive. Pero a la par de los herederos legales, el Código Civil y Comercial establece lo que se llama herederos forzosos o legitimarios. Es decir, determinadas personas que en ningún caso van a poder ser privadas de una porción de la herencia, salvo, por supuesto, circunstancias excepcionales de indignidad hereditaria, que es un conjunto de hechos que el Código Civil y Comercial trae y que apuntan a especiales afrentas hacia la persona del causante o delitos cometidos contra la persona del dueño de los bienes, del propietario de los bienes, del causante de la sucesión. Estos herederos forzosos van a ser los descendientes, el cónyuge supérstite y los ascendientes. Es decir, los colaterales van a ser herederos legales, pero no forzosos. ¿Cuál es la consecuencia de ser heredero forzoso? La llamada legítima hereditaria, institución muy debatida y cuestionada por muchos años por afectar la libertad de las personas, la libertad de testar, muy frecuente en los países de raigambre del derecho continental europeo, no así en los países del cómodo anglosajones. ¿Y qué significa esta legítima hereditaria? Es una porción de la herencia de la cual los herederos forzosos no van a poder ser privados por ninguna causa, salvo los supuestos de indemnidad, por supuesto, que antes mencioné. Es decir, el testador, es decir, el causante no puede hacer libremente lo que quiera de sus bienes. No puede, por un testamento, excluir a estos herederos forzosos y privarlos de sus porciones legítimas. En esto debemos destacar que el Código Civil y Comercial ha producido un avance importante en la posibilidad de planificar las sucesiones, ya que ha disminuido los porcentajes de las legítimas de los herederos forzosos y ha ampliado las porciones disponibles de las que una persona puede hacer lo que desee a través de su testamento. En el día de hoy, las porciones legítimas de los herederos forzosos son 2/3 para el caso de los descendientes y 1/2 para los cónyuges y los ascendientes. Es decir, que si hay descendientes, el titular de los bienes, el causante, puede hacer con ese tercio lo que quiera. Puede disponer libremente. Puede inclusive mejorar alguno de los herederos legitimarios o forzosos o efectuar una disposición de última voluntad en favor de un tercero. ¿Qué ocurre cuando estas porciones legítimas no son respetadas? Es decir, son violadas por el testador o son inclusive infringidas en vida del titular de los bienes por donaciones. En el caso de la apertura de la sucesión, los herederos legitimarios van a poder, los herederos legitimarios que recibieron mayor proporción de los bienes que les corresponda en base a sus legítimas, van a tener que reducir sus hijuelas, es decir, en el valor de las partes que le corresponde a la sucesión, van a tener que descontar aquellos bienes que hayan recibido en vida del causante. Esto es lo que se llama la colación. Es decir, que va a tener que haber una compensación entre las distintas porciones de los herederos legitimarios para que todos reciban el mismo valor. Y ahora vamos de lleno a la importancia de la planificación sucesoria. Planificación que puede tener dos aspectos, ya que puede ser de carácter patrimonial, como no patrimonial, y afectar aspectos como son el destino del propio cuerpo, las exequias, que vamos a ver brevemente más adelante. La planificación sucesoria patrimonial es o reviste mucha importancia si es que no se quiere entrar en el régimen de la sucesión legal.
Recordemos que al principio dijimos que en el caso que no se planifique la sucesión, en el caso que no haya disposiciones de última voluntad, la sucesión se va a regir por el orden legal que el Código Civil y Comercial trae. Por defecto, esa sucesión va a ser legal, salvo que haya disposiciones de última voluntad que la planifiquen de otra manera. Y siempre con los límites de la legítima de los herederos forzosos. Esta legítima va a ser la principal restricción cuando una persona quiera planificar su sucesión. Dentro de la planificación sucesoria patrimonial hay distintos institutos que quiero mencionar en esta oportunidad. Y en primer lugar, vamos a hablar de la partición por el ascendiente. Es decir, cuando el propietario de los bienes o de una empresa familiar, como es el caso que nos ocupa ahora, decide en vida cómo quiere distribuir su patrimonio en el momento de su fallecimiento. Y así vamos a encontrar que puede hacerlo de distintas maneras. En primer lugar, vamos a mencionar la partición por donaciones en vida del titular de los bienes. La partición por donación va a tener distintas características. En primer lugar, al efectivizarse la donación, el donante se va a desprender de la propiedad de los bienes, que van a pasar directamente al patrimonio de los herederos, perdón, de quienes serán sus herederos, si es que se trata de herederos forzosos o no. En segundo lugar, las donaciones van a tener como característica que no van a poder ser revocables por el donante. Una vez más, vamos a destacar que hay excepciones, en ciertos casos especialmente graves de ingratitud o de indignidad, en el cual, como mencionamos, son supuestos especialmente importantes de atentados contra los bienes o la persona del propietario de los bienes, o afrentas a su honor, a su dignidad. Pero salvo esos supuestos excepcionales, las donaciones no van a poder ser revocadas. El donante de los bienes también puede, a la par de donarlos, decidir si quiere conservar la administración de los mismos. Es decir, si va a producir lo que se llama un dominio desmembrado, va a donar exclusivamente la nuda propiedad, pero se va a reservar el usufructo. En aquellos supuestos que el donante de los bienes quiera conservar su administración, como puede pasar en el caso de una empresa familiar, en el cual el fundador desee donar en vida la nuda propiedad de los bienes que integran esa empresa familiar, por ejemplo, de las participaciones sociales, pero desee que durante su vida, o al menos durante un tiempo de la misma, de lo que quede de la misma, conservar la administración. En esos casos puede donar la propiedad de los bienes y reservarse el usufructo. En el caso de que se trata de participaciones en sociedades familiares, se reservaría así el usufructo, los derechos económicos, inclusive puede reservarse los derechos políticos de voto de esas cuotas partes donadas en vida. Si el donante no le interesase conservar la administración de los bienes donados para sí, podría donar la plena propiedad de esos bienes y pactar con los beneficiarios de esas donaciones una renta vitalicia. Es decir, en esos casos al donante no le interesa conservar la administración de lo donado, pero sí le interesa conservar una renta, obtener durante el tiempo de vida útil que le queda un ingreso para su subsistencia. En ese sentido puede donar plenamente la propiedad de los bienes y pactarse en su favor una renta vitalicia, que esos donatarios deberán pagarle hasta el último día de su vida. ¿Cuál es la incidencia que el Código Civil y Comercial ha tenido sobre las donaciones? Y ha sido muy importante, ya que ha disminuido la importancia o la conveniencia, mejor dicho, de efectuar donaciones en vida. ¿Y por qué es esto? Porque el Código Civil y Comercial contempla que en caso que se realicen donaciones en vida,
y que alguno de los herederos legitimarios vea afectada su porción legítima, estos herederos forzosos pueden inclusive perseguir y lograr la reducción de sus donaciones, ya sea que estas donaciones se hayan hecho a otro heredero legitimario o a un tercero. Y esa reducción de las donaciones implica que si ese beneficiario, ese donatario de la donación no puede compensar a ese heredero legitimario y desinteresarlo de otra manera, ese bien donado debe volver al acervo sucesorio y se debe liquidar para completar la legítima del heredero forzoso perjudicado. Traducido esto, en breve, esto significa que, por ejemplo, con relación a los bienes inmuebles, en los cuales, como antecedente de título, hay una donación, este título va a poder ser eventualmente objetable, y eso se va a traducir en que en la negociación del valor de ese bien, si después se quiere vender a su vez a un tercero, el precio sea castigado. Es decir, aquel que vaya a comprar, aquel tercero totalmente ajeno a la operación de donación, que vaya a comprar un inmueble y que en el antecedente de su título existe una donación, seguramente va a cuestionar el precio o va a tratar de lograr alguna mejora en el precio por el riesgo que existe de que aparezca algún heredero legitimario perjudicado en su legítima y pueda perseguir la reducción de la donación. Y esa posibilidad tiene efectos, como se llaman, derechos rey persecutorios contra terceros. La única limitación es un plazo de caducidad que el Código Civil y Comercial trae. Transcurridos 10 años del perfeccionamiento de la donación, esta posibilidad de perseguir la reducción de la donación, inclusive ante terceros, cesa. Así, el heredero legitimario que esté perjudicado, si transcurrieron esos 10 años, después solo va a tener el derecho a colacionar contra el resto de los herederos legitimarios, es decir, pedir que se compute ese mayor valor en la distribución de la herencia, pero no va a poder perseguir la vuelta de ese bien donado al acervo sucesorio. Ese plazo entonces de caducidad es de 10 años. Es un plazo largo, importante, con lo cual hay que considerar realmente si es conveniente efectuar donaciones en vida, y seguramente no lo va a hacer si es que se prevé que ese bien donado pueda ser vendido antes de ese plazo de 10 años por alguno de los donatarios. El dueño de los bienes también va a poder hacer la partición por testamento, es decir, otorgar una disposición de última voluntad en el cual decida cómo a su fallecimiento se distribuirán los bienes de la herencia. Las diferencias con la donación son importantes, ya que en el caso del testamento, el testador conserva la propiedad de los bienes. En el caso de las donaciones se desprendió. El bien ya pasa al dominio del donatario. En el testamento no. El propietario de los bienes conserva su dominio. Y como consecuencia de que conserva su dominio, el testamento es revocable. Es decir, el testamento va a poder ser revocado en cualquier momento y todas las veces que el testador así lo decida y otorgarse nuevos testamentos. Una diferencia importante con las donaciones, que salvo en aquellos supuestos de ingratitud o indignidad, el donante no va a poder revocar esa donación. El testador, por el contrario, va a poder cambiar su voluntad, su disposición de la última voluntad, en cualquier momento que así lo desee. Va a poder revocar ese testamento. El Código Civil y Comercial ha traído una nueva herramienta para tratar de planificar la sucesión de la empresa familiar, muy importante por sí, y se ha dado a llamar los pactos sobre la empresa familiar. Es así que el artículo 1010 del Código Civil y Comercial de la Nación permite la posibilidad de efectuar en vida pactos sobre la empresa de familia. Como regla general, los acuerdos sobre herencias futuras están prohibidos, pero esta es una excepción, que justamente se hizo para permitir la planificación de la sucesión de las empresas familiares.
¿Cuáles son los objetivos que pueden tener estos pactos sobre la empresa familiar? En primer lugar, vamos a ver cuáles son los objetos sobre los cuales pueden recaer. Y estos pactos sobre la empresa familiar pueden recaer sobre una explotación productiva o participaciones societarias de cualquier tipo, es decir, sobre una unidad económica o sobre las cuotas, partes o acciones de una sociedad familiar. Y van a tener que tener una finalidad de conservación de la unidad de la gestión empresaria, como así también pueden tener la finalidad de prevenir o solucionar conflictos. A través de estos pactos sobre la empresa familiar, lo que se procura es dar la posibilidad de que una familia empresaria acuerde cuál va a ser el destino de esa empresa familiar cuando el fundador o los fundadores fallezcan. Y evitar así, mejor dicho, procurar así lograr un consenso, una confluencia de los intereses, ya que puede ser que algunos de los herederos no estén interesados en esa empresa de familia, no les sirva, tengan otras vocaciones, no quieran involucrarse en la gestión, no se involucren ni quieran involucrarse en la gestión en el futuro. Entonces, hasta a través de estos pactos sobre la empresa familiar, la familia empresaria puede acordar, lo ideal es hacerlo en conjunto, qué va a ocurrir con esa empresa familiar. Si hubiese herederos que no están interesados en la misma, asignar esa empresa familiar a los herederos comprometidos con la empresa y buscar cómo compensar con otros bienes a los herederos no interesados. Esto es lo que procura fundamentalmente los pactos sobre la empresa familiar y por eso es importante que se intente y que se logre realizarlos entre todos los distintos interesados o todas las distintas personas que tengan derechos sobre esa empresa de familia. El propietario de los bienes, su cónyuge por los eventuales bienes gananciales y todos los herederos legitimarios o forzosos. Este es el escenario ideal de estos pactos sobre las empresas familiares. Que todos los integrantes de la familia empresaria con derechos sobre esa empresa de la familia acuerden qué va a ocurrir con la misma en el momento del fallecimiento de su fundador o fundadores. Y esta es la manera de evitar posteriores conflictos, porque si los pactos sobre las empresas familiares se efectúan sin participar en los mismos, algunos de estas personas con derechos sobre los bienes que integran la empresa familiar, estos pactos pueden después ser impugnados si se han violado, por ejemplo, legítimas hereditarias o derechos de los cónyuges. Es muy importante, si se decide hacer un pacto sobre la empresa familiar, acordar mecanismos de evaluación. ¿Por qué? Porque tanto la empresa de familia como los restantes bienes que se utilicen para compensar a aquellos herederos forzosos que no estén interesados en la empresa, que no estén interesados en quedarse dentro de la empresa, van a variar en su valor a través del tiempo que transcurra entre el pacto sobre la empresa familiar y el fallecimiento del dueño de los bienes. Va a haber forzosamente una variación de valor de la empresa y de los otros bienes. Con lo cual es muy importante establecer con claridad cuáles van a ser los mecanismos y las bases para evaluar tanto la empresa de familia como los otros bienes que se utilicen en compensaciones, y para así tener una base uniforme de evaluación para que en el momento que haya que abrir la sucesión del bien del propietario de esa empresa familiar, pueda compararse con similares parámetros si todos los herederos los herederos forzosos reciben el mismo valor, tanto aquellos que ingresen en la propiedad de la empresa familiar como aquellos que sean compensados con otros bienes. Estos mecanismos de evaluación son entonces decisivos y estos mecanismos de evaluación es necesario revisarlos en el tiempo para procurar que los mismos reflejen las características o las diferencias que vayan a tener los valores de los bienes a través del tiempo. Esto forma parte de lo que hablamos en el primer capítulo de las empresas de familia, de este webinar de empresas de familia, que es la revisión del protocolo.
Dentro de la revisión del protocolo es igualmente importante revisar todos los mecanismos de evaluación que se hayan establecido tanto en el protocolo de familia en general como los pactos de empresa familiar que se hayan efectuado en particular. Además, el Código Civil y Comercial trae la posibilidad de que el propietario de los bienes, por testamento, disponga una indivisión forzosa de los mismos, hasta un plazo máximo de 10 años. ¿Qué se procura lograr con esto? Que el testador decida que si hay una empresa familiar dentro de su acervo sucesorio, esta empresa familiar permanezca indivisa por un tiempo, con ese plazo máximo de 10 años, pero por el tiempo que determine el testador. Para así evitar o tratar de evitar decisiones apresuradas de los herederos y una partición rápida, muchas veces impensada, motivada por urgencias, que haga o que produzca la división de esa empresa de familia, el desmembramiento de las mismas y la pérdida de valor o simple, lisa y llanamente la destrucción de esa empresa familiar. Esta indivisión forzosa por testamento va a poder recaer tanto en aquellos casos en que existe un establecimiento, una unidad económica, como va a poder recaer también sobre particiones societarias de las cuales el causante sea dueño. Asimismo, como un instrumento de planificación de la sucesión en la empresa de familia, en un capítulo anterior hemos visto la importancia de desarrollar y contemplar limitaciones al ingreso de los herederos a la sociedad familiar. Y esto, resaltamos que el lugar adecuado, ideal para hacerlo es en el estatuto y en los contratos sociales de las sociedades de familia. Es decir, pactar en qué condiciones esos herederos van a poder incorporarse a la empresa familiar o en qué condiciones los restantes socios van a tener la posibilidad de ejercer una opción de adquirir preferentemente esas participaciones sociales, evitar el ingreso de los herederos y, por supuesto, pagarles el valor que corresponda por las mismas. Otro instrumento de lo cual se puede utilizar para planificar la sucesión de una empresa familiar son los fideicomisos. Instrumento muy flexible que puede servir para muchísimas finalidades. Uno de ellos es este tema de la planificación sucesoria patrimonial. ¿Qué es el fideicomiso? El fideicomiso es un contrato, un mecanismo por el cual el propietario de determinados bienes lo transmite en lo que se llama propiedad fiduciaria a un fiduciario. Se desprende de la propiedad de esos bienes, no van a seguir en su patrimonio. Los transmite fiduciariamente a ese propietario, a ese fiduciario, y constituye así un patrimonio separado. Un patrimonio separado y afectado a un determinado fin que el propietario de los bienes va a establecer en el fideicomiso. Este patrimonio separado es muy significativo y muy importante para separar riesgos, ya que ese patrimonio separado no va a estar sujeto a los riesgos o vicisitudes que pueda tener el patrimonio del fiduciante, ni del fiduciario, ni de los fideicomisarios. Es decir, va a ser un patrimonio totalmente ajeno a los riesgos de todas las personas, de todas las partes o de los sujetos interesados en el fideicomiso. El fiduciario, como titular de ese patrimonio, va a tener que cumplir una manda, un encargo. Por eso el fideicomiso es un negocio de confianza. Ese fiduciario va a tener que revestir o va a tener que merecer una particular confianza del propietario de los bienes, que le va a transmitir esa propiedad fiduciaria. Ese fiduciario va a tener que cumplir un encargo que se va a desarrollar en el mismo fideicomiso y que, por ejemplo, puede ser administrar los bienes de alguna cierta manera. Y al término que se haya establecido para ese fideicomiso, que puede ser un máximo de 30 años o un plazo menor, o un hecho como por ejemplo la muerte del que sea fiduciante, cumplir también un encargo,
que es darle a esos bienes el destino final que corresponda, que en estos casos va a ser transmitir nuevamente la propiedad, ya no va a ser una propiedad fiduciaria, sino va a ser una propiedad plena, a quienes sean los destinatarios finales de esos bienes, que van a ser los llamados fideicomisarios. Durante la vigencia entonces de ese fideicomiso, el fiduciario va a administrar los bienes y con lo obtenido de esa administración va a hacer lo que el fiduciante le haya ordenado y va a distribuirlos entre aquellas personas que el fiduciante haya designado como beneficiarios. Así, por ejemplo, en el caso de una sociedad familiar, si se transmite fiduciariamente la propiedad de las participaciones sociales, de las acciones o de las cuotas partes a un fiduciario, el fiduciario va a administrar esa sociedad familiar y durante la vigencia del fideicomiso va a darle a esos dividendos o esas utilidades que obtenga el destino que el fiduciante haya resuelto. En este sentido, el Código Civil y Comercial ha hecho este instrumento mucho más favorable para la planificación de las empresas familiares, ya que ha permitido que el fiduciario, es decir, aquella persona designada para cumplir el encargo o el mandato o esta encomienda durante la vigencia del fideicomiso, sea también a su vez beneficiario de lo producido por ese patrimonio fideicomitido durante la vigencia del fideicomiso. ¿Y esto por qué ha sido relevante? Porque muchas veces la reticencia que tienen las familias para utilizar el fideicomiso como instrumento de planificación patrimonial es la desconfianza ante la posibilidad de que sean fiduciarios, es decir, administradores de ese patrimonio familiar por parte de terceros. No encuentran o no confían en terceros para poder efectivizar ese fideicomiso. Al permitir que el fiduciario sea también beneficiario de los bienes, por ejemplo, podría designarse como fiduciario al cónyuge del fundador de la empresa de familia. Es decir, el fundador de la empresa de familia podría constituir un fideicomiso y designar como fiduciario a su cónyuge, que al mismo tiempo también podría ser beneficiario durante la vigencia del fideicomiso. De esta manera, el fiduciario sería también integrante de la familia y así se vencerían las reticencias y los obstáculos a utilizar el fideicomiso como una forma de planificación, ya que no habría que recurrirse a un fiduciario que fuera un tercero, que en muchos casos, si se quisiesen utilizar instituciones profesionalizadas o bancos para desempeñar el carácter de fiduciarios, hace que este instrumento sea costoso. Pero el fideicomiso no solo puede constituirse en vida, es decir, a través de un contrato, sino que puede realizarse a través de un testamento, en el cual el propietario de los bienes disponga que a su fallecimiento se constituya un fideicomiso sobre todo o parte de ese acervo sucesorio, de esa herencia. Aspecto que tal vez pueda ser muy importante en aquellos casos en que haya herederos legitimarios que sean menores de edad, que sean incapaces o personas con capacidades distintas, o que haya herederos que no tengan experiencia empresaria. De esta manera, a través de la constitución de este fideicomiso, se les da a estos herederos sin experiencia un tiempo para ayornarse con lo que es la empresa familiar y foguearse o adquirir experiencia y ver de qué se trata la administración de la misma. Un aspecto que me gustaría resaltar es que en el caso que se utilice el fideicomiso en vida como anticipo de herencia, esto va a provocar que el fiduciante se desprende inmediatamente de la propiedad de los bienes, pero lo que es interesante es que el fiduciante puede reservarse en el contrato de fideicomiso la posibilidad de revocarlo.
aquí encontramos una diferencia respecto a esos otros dos instrumentos que vimos para las planificaciones sucesorias, que son las donaciones y los testamentos. En el caso del fideicomiso hay a la vez un desprendimiento de la propiedad y también obviamente de la administración, pero el fiduciante conserva siempre la posibilidad, o mejor dicho, tiene la facultad de introducir en el contrato de fideicomiso las causales por las cuales va a poder revocar ese fideicomiso y reasumir el dominio o la propiedad de esos bienes fideicomitidos. Al comienzo de la charla hablamos que la planificación sucesoria puede no solo ser patrimonial, sino que una persona por sus disposiciones de última voluntad puede regular una serie de aspectos que no tengan que ver con el patrimonio, con su administración y con el destino final de lo que sean sus bienes. Y así en disposiciones de última voluntad, en testamentos, una persona puede decidir el destino de su propio cuerpo, si quiere si quiere donar sus órganos, si quiere permitir que sus órganos sean utilizados para realizar investigaciones sobre los mismos, puede decidir cómo van a ser sus exequias, cuál va a ser el destino que se le quiera dar a su cuerpo, es decir, si quiere ser enterrado, si quiere ser cremado. También puede brindar directivas médicas, lo que se llama directivas médicas anticipadas, siempre y cuando, por supuesto, no sean eutanásicas, sino que sé cómo quiere ser tratado en aquellos tratamientos en que sean especialmente cruentos para su persona. En esas disposiciones de última voluntad puede también disponer el reconocimiento, puede hacer el reconocimiento por testamento de hijos nacidos fuera del matrimonio, y este es un punto que sí va a tener una particular incidencia sobre las empresas de familia, porque va a implicar que haya nuevas personas con derechos sobre las mismas. Puede designar tutor para los hijos menores, lo cual también puede impactar sobre las empresas familiares, o puede designar curador para parientes incapaces. Estos son contenidos de una planificación sucesoria que no siempre es patrimonial, pero que igualmente son muy importantes en considerar. Y es muy importante que las personas conozcan que existen, ya que en nuestro medio no está muy arraigado todo este tema de la planificación de la sucesión y de las posibilidades que hay en vida para hacerlo, tanto respecto al patrimonio como respecto a lo que no es patrimonial. Pero bien, aun cuando no se planifique, el Código Civil y Comercial también trae o brinda herramientas para tratar de lograr la preservación de la empresa de familia, aun cuando no se haya hecho nada de lo anterior. Y así, aún en ausencia de planeamiento patrimonial del fundador o los fundadores de la empresa de familia, los herederos y el cónyuge supérstite pueden o tienen instrumentos a su disposición para tratar de evitar el desmembramiento de la empresa familiar, para tratar de lograr la conservación de la empresa. Y así los herederos forzosos pueden pactar entre sí, de común acuerdo, la indivisión forzosa por un determinado tiempo de esa empresa de familia, que no puede ser de 10 años. Entonces, para evitar caer en decisiones apresuradas, en decisiones tal vez no demasiado meditadas, los herederos pueden decir, bueno, esperemos, no decidamos inmediatamente qué vamos a hacer con esta empresa de familia y cómo la vamos a partir, o si vamos a continuar, o quiénes van a continuar y quiénes no. Pactemos que no vamos a poder dividirla por un determinado plazo. En ese periodo de reflexión, cada uno evaluará cuáles son sus intereses respecto de esa empresa familiar. Los que no lo tengan por su lado y los que sí lo tengan pensarán cómo van a tratar o cómo van a poder compensar a los otros para continuar con la empresa de familia y que los otros conserven o se lleven su parte en esa herencia. Pero también el cónyuge supérstite, es decir, el cónyuge sobreviviente,
puede, en ciertas condiciones, evitar la disolución, mejor dicho, la partición de la empresa familiar, y puede pedir que en la formación de las distintas hijuelas o los distintos lotes en la sucesión del fundador, se le atribuya preferentemente dentro de su lote o de su hijuela esa empresa de familia. Por supuesto que al resto de los herederos habrá que compensarlo con otros bienes de manera de mantenerlas legítimas. Pero ese cónyuge superstite en ciertas condiciones va a pedir que preferentemente la empresa de familia recaiga dentro de su lote. ¿Y cuándo lo va a poder hacer? Cuando exista un establecimiento, una unidad económica o cuando exista participaciones societarias en una sociedad familiar. Y lo va a poder hacer cuando ese cónyuge haya adquirido o constituido en todo o en parte ese establecimiento, esa unidad económica, o cuando sea el principal socio o accionista de esa sociedad, o en el caso del establecimiento cuando haya participado activamente en su explotación. Así, en estas ocasiones, en estos supuestos, le va a poder pedir al juez de la sucesión que decida atribuirle preferentemente esa empresa a su lote y que conserve la administración del establecimiento y de las partes sociales, cuotas partes o acciones. Pero esa atribución preferencial también va a poder ser solicitada por ciertos herederos, que son aquellos que hayan participado activamente en la explotación de la empresa familiar. Como dijimos, es frecuente que en las empresas de familia haya familiares que no estén interesados en las mismas, que no se involucren, que no les interese ser propietarios, ni tampoco les interese participar en la gestión de esta sociedad de familia. Bueno, aquellos herederos que hayan participado activamente en la explotación de la empresa familiar también pueden pedirle al juez de la sucesión la atribución preferencial de esa empresa de familia a sí mismos, evitando, como hemos dicho, la división y la partición de esa empresa familiar. Lo que se procura es la conservación de la empresa como unidad. Como colofón, a lo largo de este webinar hemos recorrido distintos aspectos de la problemática de las empresas familiares que podemos resumir o que nos gustaría resumir en una frase lo más gráfica posible y que es las 3P de las empresas de familia, la importancia de estas 3P, que son la planificación, la profesionalización y el protocolo. El protocolo familiar como medio de lograr una correcta y ordenada planificación y profesionalización de la empresa de familia. Y los 4 ejes, que como mencionamos en reiteradas o en varias oportunidades, son la regulación de la incorporación de los familiares a esa empresa familiar, ya sea en la propiedad o en su gestión, y dentro de este primer eje también la conservación de la propiedad de la empresa familiar dentro del grupo de la familia, la estabilidad de la gestión, la sucesión de la empresa familiar y la prevención de los conflictos. Estas 3P y los 4 ejes son la base de la empresa familiar y que deben plasmarse y concretarse en el protocolo de familia. Pero también queremos destacar que hay ciertos aspectos que no son comunes de todas estas temáticas, de esta amplia temática que hemos desarrollado, que no son comunes y no son privativos de las empresas de familia, sino que son generales de las empresas con presidencia que sean o no empresas familiares. Ya que, por ejemplo, la planificación y la profesionalización son importantes en cualquier tipo de empresa, no exclusivamente en las empresas familiares. Y en las empresas que no son de familia, la sucesión está reemplazada por otra preocupación de algunos de los integrantes de esa empresa, que es el retiro.
En las empresas que no son familiares, cualquiera de sus socios tiene que pensar y planificar el momento de su retiro para tratar de irse de esa empresa no familiar, llevándose el justo valor de todo ese esfuerzo que ha invertido en el desarrollo de esa empresa durante muchísimos años. Entonces, la sucesión es reemplazada en el retiro en aquellas empresas que no son de familia. Pero la planificación y la profesionalización de las empresas reviste mayor importancia en las empresas familiares. ¿Por qué? Porque hemos visto que en una empresa familiar existen o confluyen distintos sistemas, que son tres: el sistema de la familia, el sistema de la propiedad y el sistema de la gestión. Y por la particular influencia que el sistema familiar y sus especiales características y rasgos tiene sobre las empresas familiares, es de decisiva importancia la planificación y la profesionalización de las mismas. Para que las especiales características de ese sistema familiar sean debidamente atendidas. Recordemos que ese sistema familiar tiene rasgos que muchas veces chocan con el sistema de la empresa y que son rasgos que se basan en los afectos mutuos, en el amor, en el cariño entre sus integrantes, en la solidaridad de sus miembros, en la protección de todos sus integrantes, en el resguardo de los intereses de toda la familia, estén interesados o no en la empresa. Y estos rasgos y estas características del sistema familiar muchas veces chocan con el sistema de la empresa, que se basa en otros parámetros, en la maximización de los resultados, en los rendimientos, en la eficiencia. Entonces, para lograr que el sistema familiar no incida desfavorablemente sobre el sistema de la empresa, sobre el sistema de la propiedad, sobre el sistema de la gestión de la empresa familiar, es que la planificación y la profesionalización se tornan decisivas para evitar el choque de ambos sistemas y para evitar o para procurar atender las necesidades del sistema familiar sin perjudicar al sistema empresario. Bueno, con este capítulo hemos llegado al fin de este webinar de 4 capítulos sobre empresas familiares. Hemos buscado dar un panorama lo más amplio posible de las problemáticas más importantes que enfrentan las empresas de familia. Amplio pero breve en sí, porque realmente no se puede en este marco limitado de estas charlas desarrollar con profundidad y con la debida atención que se merece toda la problemática de la empresa familiar. Pero espero sí que este webinar haya servido como una base de reflexión, como un disparador de la necesidad de pensar la empresa de familia, de pensar no solo en el desafío de crearlas, sino en el desafío de gestionarlas y en el desafío de transferirlas. Y de pensarlas y de planificarlas a través de un protocolo familiar, de un documento que organice esa empresa y que procure su conservación a través del tiempo y su conservación con prescindencia de las personas que integren esa empresa familiar o esas sociedades familiares en los distintos momentos históricos. Como siempre, me pongo a su disposición para que me acerquen a través de los formularios de contacto todas aquellas dudas que hayan podido quedar, ya sea de la charla del día de hoy o de cualquiera de los capítulos anteriores. Con todo gusto, si está dentro de mi alcance, aclararé lo que pueda y les responderé con mucho placer. Realmente he disfrutado mucho de estas charlas y de estos momentos que he compartido con ustedes. Agradezco especialmente al programa Goethe Plus el haberme invitado y espero tener oportunidades en un futuro de seguir conversando y de pensando en común con ustedes esta apasionante problemática o este apasionante tema como es el de las empresas de familia. Me despido, muchas gracias y quedo a vuestra disposición.